Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Puede marcar el cine el comportamiento de toda una generación? ¿Tienen espacio las disidencias en la pantalla? ¿Somos conscientes de todas las historias que vemos? ¿Recuerdas tu primer referente en el audiovisual? ¿O esa vez que viste la pantalla y dijiste, ¿es como yo? ¿Se han representado todas las realidades correctamente a lo largo del tiempo? ¿Hay censura en la pantalla en la actualidad? ¿Son los papeles protagonistas para todas las tallas? ¿El capacitismo vende más entradas? ¿Una persona racializada puede tener un papel protagonista? ¿O una historia donde no intervenga el drama? Hoy hablamos de censura y resistencia. Corten, con Jesús Blanquiño y Jorge Gonzalo. Los datos del informe ODA 2023 demuestran que la industria audiovisual sigue estando muy polarizada en cuanto a la inclusión de la diversidad. De ese modo, solo un 9,2% de los personajes en cine y series pertenecen al colectivo LGTBIQA+. Además, existe poca intersección con otras realidades como la racialización o la discapacidad, lo cual delimita los imaginarios queer que vemos en pantalla. Pero, ¿a qué se deben estos estereotipos que aparecen en el audiovisual? ¿Existe censura o tiene más que ver con seguir una tradición de representación anclada en estereotipos desfasados? ¿Qué tal, queridos? Primer episodio y vamos a empezar fuertecito. Las ficciones no solo nos entretienen, también nos inspiran y moldean nuestros imaginarios, aunque no seamos del todo conscientes del impacto cultural y social que tienen. Por ello, la censura en el audiovisual, pues ha sido siempre como una nube negra a lo largo de la historia, con gobiernos, instituciones religiosas y grupos de presión, pues que han ejercido su influencia, ¿no?, para controlar lo que se muestra en la pantalla. Desde la era dorada de Hollywood hasta los desafíos actuales en las plataformas de streaming. Las películas, programas de televisión, series y otras formas de entretenimiento, pues han tenido que enfrentar a restricciones y limitaciones impuestas, ¿no?, por diversas razones. Sin embargo, frente a esa censura, pues también ha habido un constante impulso de resistencia. Cineastas, guionistas, actores y actrices y otros creadores han encontrado formas ingeniosas, podemos decir, de sortear esas restricciones, ¿no?, de compartir sus mensajes, ya sean con subtextos, con metáforas o simbolismos, y así han podido transmitir unas ideas que de otro modo habrían sido prohibidas. Desde la creación de obras underground hasta el activismo en las redes sociales y los movimientos por los derechos civiles. Bien, para enfrentar este tremendo temazo, tenemos claro a una madrina espectacular para este podcast, Samantha Hudson. ¿Qué tal? Hola. Me encanta el título de madrina. ¿Sí? Oye, ¿qué voz de radio tienes? Muchas gracias. Sí, un poco de formación profesional. Sí, nunca había caído en la cuenta. Sí. Es que te ponen un micro delante y como que eres consciente, ¿no? Del sale. Registro vocal de los demás. Pues pero qué sí. bien. Hombre, pues mira, qué gusto empezar así. Artista multidisciplinar, cantante, actriz, activista, ganadora de un EMA y vinculada además al audiovisual desde el instituto. Sí, empecé con aquel videoclip tan autogestionado, autoproducido y autotodo, bastante underground, y desde entonces he seguido ahí dándole al contenido. También me atrevería a decir que gran parte del contenido en redes que me lanzó un poco a los circuitos más mainstream, ¿no?, durante la pandemia, que estaba desquiciada, perdida, haciéndome vídeos. También se podría categorizar como contenido audiovisual, sí, ¿no? Porque tenía ese punto de sketch divertido, que si mis peluquitas me ponía yo ahí haciendo el acting. O sea que no lo sé, pero sí muy audiovisual, en definitiva. ¿Qué tiene la sociedad, más bien, qué tiene Samantha Hudson, que por suerte cada vez menos, escandaliza tanto a la sociedad en este país? Yo creo que, no sé si por equivocación ibas a formular la pregunta al revés y me parece más productiva. Deberíamos cuestionarnos qué tiene la sociedad para escandalizarse tanto con Samantha Hudson o con cualquier coetánea o persona parecida a mí. ¿Y en ese caso? Yo creo que tiene una querencia absoluta por el status quo y una nostalgia tremenda por, no sé si un tiempo pasado o quizás miedo, ¿no? A cuestionarse lo establecido y a pensar nuevos horizontes o contemplar otras maneras en las que ya no siquiera tú puedas vivir tu vida, en las que otros puedan vivir tu vida, porque normalmente la mayoría de críticas viene de gente que no es afín a ti, que tampoco tiene ninguna intención de parecerse, pero que aún así les molesta que tú hagas en esencia lo que más te viene en gana. Suele pasar, has dicho la palabra nostalgia y es verdad que a todos esos nostálgicos, vamos a poner esas comillas, les da nostalgia por lo mismo, que no es los chistes de maricas, los chistes de los típicos cuñados, ¿no? Eso sí que les da nostalgia, luego el avance no.
Sí, sí, no sé, supongo que echan de menos aquellos tiempos en los que no se cuestionaban sus comportamientos, sus actitudes, o quizás aquellos tiempos en los que no existía un mecanismo como por ejemplo las redes sociales para manifestar tu desacuerdo o pronunciarte si algo no te parece bien. Antes pues no había manera de que alguien saliera en los medios generalistas y la gente respondiera a eso. Ahora pues un periódico, una plataforma digital sube un contenido y tú puedes responder con lo que a ti mejor te parezca. Entonces creo que eso les asusta un poco, ¿no? Hablando de reconquistar esos derechos que no son derechos en realidad, son privilegios de los que disfrutaban hasta pues que nos pusimos a ello. Y que se escuche. ¿Cuándo fue la primera vez, tú lo recuerdas, la primera película en la que te pudiste ver reflejada, en la que pudiste pensar, vaya, es como yo? Pues mira, yo no tenía muchos referentes con lo que respecta a las cuestiones LGBT. No porque no hubiera, había muy pocos, ¿vale? Pero había, o sea, me podía haber dado por buscar alguna peliculita o algo, pero no sé por qué, pues permanecían escondidos. Entonces, sobre todo me inspiré siempre en figuras femeninas y concretamente figuras femeninas muy denostadas por la opinión popular. Crecí con películas como Una rubia muy legal, Una conejita en el campus, entonces yo me veía muy reflejada en eso. A pesar de ser yo un maricón gordo y con rapado al cero, quiero decirte, o sea, físicamente no encarnaba nada esa efigie. Pero, no sé, me encontraba un remanso de paz, ¿no? En esa actitud de no tener que demostrarle nada a nadie, poder alardear de ser absurda, de ser tonta, de ser ridícula, de ser hiperfemenina, coqueta, ¿no? De tener esa imagen tan exacerbada y llevada al extremo y andar por ahí sin tener que pedir disculpas y, por supuesto, sin tener que pedir permiso a nadie. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que la primera película, y soy una pesada porque la menciono todo el rato, pero es que me sirve para cualquier cosa, es Hedwig and the Angry Inch. Y de hecho en Málaga, en el Contenedor Cultural, hice un visionado y una charla a posteriori comentando esta película porque fíjate que es de los 2000, pero tiene una perspectiva tan contemporánea y tan evolucionada con lo que respecta al género. Y verdaderamente yo vi eso y dije, es que soy esa persona total, ¿no? Ese personaje que es Hedwig, escindido entre los dos géneros siempre. Y yo me sentía así, crucificada entre lo femi y lo fatal. O sea, ahí, antes cuando decías, ¿no? Lo de ir despreocupada también es ese poder de no demostrarle nada a nadie. En cuanto a lo amoroso, porque es verdad que estamos hablando de las películas, ¿no? Esos referentes, y es verdad que para toda la comunidad LGTBIQ+, es difícil encontrar, ¿no? Un referente de amor. Claro, tenemos referentes de amor romántico, pero cuando hablamos de la comunidad, siempre es o porque no te quieren o porque vas a acabar mal, ¿no? En esos referentes. ¿Tú has encontrado alguno o algún referente de relación que pueda ser adecuado a día de hoy? A ver, esto es una pregunta muy ambigua, ¿no? Porque depende del esquema relacional de cada persona. En mi caso concreto, me dejaba un poco llevar por lo que dictaminaban los medios, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entonces, claro, una vez descubres tu homosexualidad, ¿no? Que luego todo eso se cayó por su propio peso y vas como diseñando, ¿no? Evolucionando tu identidad, tu carácter y afianzando pues tu idiosincrasia en general, pues te vas aferrando a las etiquetas que te lanzan, ¿no? Pues el amor homosexual, ¿no? Lo homoerótico, no sé, este tipo de relaciones. Como vas empapándote de todo ese contenido y construyes tus esquemas personales en torno a eso, pero luego ya cuando he sido más adulta lo he encontrado insuficiente, ¿no? Y descubres que igual que te dicen que la heterosexualidad, la pareja monógama, la familia tradicional, etcétera, es el camino que tienes que seguir si no quieres ser una desviada, y tú te desvías y aprendes a ser una desviada, también ese aprendizaje de la desviación se puede desaprender y puedes ampliarlo, ¿no? Que es lo que me sucedió cuando descubrí que nada más lejos de la realidad yo no era un chico gay,
sino que era algo muchísimo peor. Y actualmente me gustaría ver más referentes con la asexualidad, o quizás con un esquema de amor más platónico que involucre, pues no lo sé, un concepto más emancipado de esa narrativa del amor romántico, ¿no? Algo tal vez más específico y por eso no abundante, pero me gustaría verlo, la verdad, porque me identifico mucho con eso. En una aplicación de ligar tenía mi biografía era: no tengo libido, pero soy una guarra. Ajá. Y me gustaría ver esa representación verdaderamente, como que hablen de otro tipo de vivir tu impulso sexual. Claro. Incluso de no tenerlo o no sentirlo. O de sentirlo, pero con personas determinadas. O quizás tener una relación platónica de amor que no involucra el sexo, pero que esa sea tu alma gemela. ¿Sabes? Como que creo que hay tantas posibilidades Más amplias. que el abanico de narrativas audiovisuales es infinito y aún queda mucho por explotar. Totalmente. Me ha gustado una vez que te escuché hablar de las etiquetas, precisamente, y es un poco lo que estábamos hablando, que son etiquetas que te predisponen a hacer algo, ¿no? O sea, es una etiqueta en la que, como te han dado ese input desde pequeño, que te iban diciendo hacia dónde tenías que ir o cuál era lo establecido, ¿no? Para ese tipo de etiqueta, ¿no? O sea, que ya te predisponía. Sí, creo que esto es un concepto, si no me equivoco, de Judith Butler, que decía que el género no es descriptivo, es decir, que no habla de lo que existe, sino que es prescriptivo, te dice cómo tienes que ser, y creo que con conceptos como la orientación sexual también ocurre lo mismo, ¿no? Sobre todo yo creo que las personas bisexuales nos ha sucedido eso precisamente, nos empujan de la heterosexualidad, nos sacan fuera y desde antes de cuestionarnos nuestra propia sexualidad ya nos señalan pues como boyeras o como maricones, y tú te aferras a eso porque no puedes negar que tienes ese deseo, entonces crees que ellos tienen la razón y luego descubres que no tienes por qué escoger entre una opción u otra, ¿no? Que puedes tener un apego, una querencia sexoafectiva por ambos géneros o por un tercero, o es todo tan concreto, tan personal y tan cambiante, que creo que tomarte las etiquetas como un paradigma o como algo aspiracional es un grave error. En general no hay que tomarse nada como una aspiración o como una norma o un dogma que hay que cumplir a rajatabla. Está bien identificarse con conceptos si eso te ayuda a poner un poco de luz sobre tu bruma, pero yo creo que lo más natural y lo más orgánico que podemos hacer es abrazar la metamorfosis. Y como dijo Rosalía, yo soy muy mía, yo me transformo. Totalmente, gran referente. Quiero compartir contigo una especie de reflexión, a ver qué es lo que opinas, porque a razón de este programa, ¿no?, en el que hablamos de cómo a través de la narrativa y del audiovisual, bueno, pues vamos a poder poner referentes, ¿no?, en la cabeza de mucha gente. Está pasando últimamente en televisión, desde hace un par de meses, en el que en esos programas blancos y familiares de repente aparecen personas que son un ejemplo de fraude a la ley, en la que quieren hacer tergiversar la ley trans, llevando a personas que efectivamente, como digo, están haciendo ese fraude. Pero a la vez, a la gente que le llega a casa, que es ese público generalista, esa es la imagen que le llega de las personas trans y cómo pueden esas personas hacer pues un hueco, menoscabar un gobierno o una ley concreta. Y lo que me resulta llamativo es que esos programas o ese contenido estén abiertos en la televisión, pero luego un contenido LGBT, como puede ser Drag Race, me invento, esté bajo suscripción en esos mismos canales. Entonces, con esto quiero decir, ¿el contenido LGTB solo se da cuando te da dinero y lo demás es confusión? Supongo que la motivación económica es un punto importante, pero yo creo que aquí la cuestión es si puedes o no controlar el relato. Entonces, si tú eres alguien que invita a esa persona que está haciendo un fraude de ley para abordarlo desde una perspectiva trans, estás manejando la narrativa, ¿no? Y estás transmitiendo exactamente lo que quieres transmitir, estás ofreciendo una única versión de la historia que ni siquiera forma parte de nuestra historia, porque esas personas no son personas trans, y estás manejando la visión que tienen desde las casas la gente de a pie, que a lo mejor es el primer contacto que
tiene con conceptos como la transgeneridad y estás inculcándole unos valores y una ideología muy concreta que sirve a unos intereses políticos también muy concretos, y es una forma rastrera de generar o de controlar un relato perverso y mezquino que nos hace daño a nosotras y que hace daño a todo el mundo, que eso es una cosa que no le entra a la cabeza a la gente. Por muy normativa que seas, atentar contra las libertades personales del colectivo LGBT es atentar contra las tuyas propias, porque todas estamos bajo el paraguas del género. Quiero decir, si tú delimitas lo que es ser una mujer de verdad, posiblemente ni tú encajes ahí, ¿no? Que es lo que se ha visto en casos pues de atletismo, ¿no? Otras competiciones olímpicas en las que mujeres cis, por tener un índice elevado de testosterona, normalmente mujeres racializadas, también hemos de decir, son eliminadas porque consideran que es injusto. En cambio, si naces con una espalda gigante y tienes un don natural para la natación, eso no es una injusticia, ¿no? Entonces, los estándares de género son injustos para las personas fuera de la norma, pero también para las personas dentro de la norma. Y además es un estándar racista y colonial e imperialista, ¿no? Porque en este ejemplo que te he puesto también. Y al final, ¿qué es ser mujer? Tener tetas, me las pongo. No, es que tener vagina, bueno, me la hago. Los cromosomas. Y si tengo una alteración cromosomática y si soy una persona intersexual, entonces es la excepción, ¿no? Que confirma la regla, ¿no? Todo les viene bien hasta que hay un caso concreto que desmonta su teoría y entonces es una excepción que aprueba la suya. Me parece ridículo, la verdad. Y traer a una persona fraudulenta para hablar de una ley, pues es que es un grave error. O sea, y están dando, de hecho, el ejemplo, ¿no?, de que efectivamente si se están investigando esos 36 casos que ocurrieron en el ejército es precisamente porque hay un control. O sea, que se están incluso quitando ellos mismos la razón, aunque controlen obviamente, el relato. y aparte tú no traes para hablar de una ley de Hacienda a alguien que está estafando Hacienda. O sea, es que no se te ocurriría jamás, ¿no? Pero como esto es algo ideológico y de libre albedrío y que puede ser sujeto de debate, pues estamos un poco hartas, la verdad. Sobre todo a mí me da muchísima rabia la amabilidad y el respeto con el que tratan a las personas que van ahí a cometer fraude de ley y a hablar de su experiencia fraudulenta, respetando sus pronombres, hablándoles en femenino, y luego basta que vaya una persona disidente del género para hacerle la pregunta más incómoda sobre sus genitales, sobre el proceso que ha vivido, sobre las operaciones estéticas que se ha hecho, a cuestionar su propia existencia solo porque esa persona sí tiene esa identidad verdaderamente. O sea, me parece de verdad una estrategia tan mezquina y tan insidiosa, es vergonzoso. Totalmente de acuerdo. Bueno, para hablar de este control del relato, que estamos hablando de censura y de esa resistencia que surge, ¿no?, precisamente con esto, vamos a ampliar esta mesa con Jorge Gonzalo y que nos presente también a las invitadas con las que ha venido hoy. Muchas gracias, Jesús, por esta introducción y sobre todo por empezar esto, que estoy súper nervioso y a la vez estoy súper contento de que hayamos conseguido empezar este podcast. Pues sí. Hoy he venido con María Rosón, que es una experimentada crítica de cine, investigadora, docente y especialista en análisis cultural y social de las narrativas audiovisuales, y con Astrid Jones, que es una cantante y actriz famosa por su proyecto de soul llamado Astrid Jones and the Blue Flaps y su participación en series como Élite y El regreso de la espía, entre otras muchas cosas que has hecho. Y bueno, quería decir que estoy encantado de estar aquí con todas vosotras y sobre todo también con Samantha, porque es verdad que a ellas no las conocía en persona, hoy nos hemos puesto cara, pero con Samantha nos conocemos desde hace un montón, nos ha estado apoyando muchísimo en Oda desde que nacimos, desde que hicimos la primera gala, que la verdad es que la primera Tremendas gala... actuaciones. Tremendas actuaciones de la primera gala, que fue contra viento y marea, porque tuvimos que cambiarlo varias veces, fue online porque estábamos en la pandemia, y además luego tuvimos Filomena, tuvimos que retrasarlo, fue un... Bueno, te acordarás que fue un horror. Bueno, 2020, ¿no? Que pasó de 2020, sí, sí. Pero bueno, yo creo que un año. Esos tiempos convulsos yo creo que era como el inicio de lo que íbamos a hacer en Oda, que al final es muy disruptivo, entonces yo creo que era como un preludio de lo que iba a venir luego. Pero bueno, yo creo que para empezar estaría bien poner alguna pregunta encima de la mesa para
ya ir hablando un poco, pero para que contestéis quien quiera. Y es, ¿alguna vez os habéis autocensurado? Por ejemplo, ¿habéis evitado hacer alguna crítica activista o algo así en redes por miedo a repercusiones laborales o cosas parecidas? Pues sí. sí, la verdad es que bueno, yo no me considero activista y mi forma de actuar también en mi vida normal, soy una persona bastante discreta. Pero sí que hay cosas que considero que son necesarias compartir, decir, denunciar, y sí que ha habido en algún momento que ha sido mantener un silencio. En redes sociales no me gusta ser muy participativa en ese sentido, porque yo mis redes solo las utilizo para mostrar mi trabajo, para compartirlo, pero cuando me invitan a espacios como este, aquí sí que me gusta decir ciertas cosas, ¿no? Y también considero que hay momentos en los que cuando no estás dentro de esa actividad y no te consideras como activista, tienes que tener las herramientas para saber qué vas a decir, qué quieres compartir, qué impacto quieres crear, y no todas las personas tienen esas herramientas para hacer eso, ¿no? Puedes tener un impulso, puedes tener una voluntad, puedes tener unas ganas de decir algo, pero sobre todo en redes sociales, que es información que ve todo el mundo y que todo el mundo se siente con el derecho a compartir, a criticar, a comentar, ya sea apoyando o no, pues bueno, creo que hay que tener como un manejo, estar preparado para afrontar eso, siendo un personaje público. Y sobre todo también cuando, en mi caso, yo soy actriz y cantante, a veces sí que siento que tengo que medir lo que quiero decir y dónde. ¿No? Entonces hay determinados contextos que digo, mira, esto es importante que lo diga aquí, y luego en mis redes sociales pues considero que hay ciertas cosas que no me apetece compartir. Yo creo que no me he cortado ni un pelo nunca. La verdad, a veces creo que he incluso hablado de más. Pero bueno, también me funciona muy bien. O sea, creo que es la clave, ¿no? De el personaje, entre comillas, que no me gusta nada esa palabra, que he construido. Porque la que entiende, entendió. Y la que no, pues piensa, pues mira qué chica tan tonta, qué graciosa, uy, qué cosas dice, ¿no? Qué bruta, qué histérica. Y yo así pues voy colando de pronto en un prime time que hay que abolir la familia tradicional. A ver, eso es lo bueno de ir colando esos mensajes, María. En clase pasa un poco, porque es verdad que a veces en estos tiempos convulsos también políticamente pasa mucho lo de en clase, esos mensajes que los profesores dan en clase. ¿Tú alguna vez has tenido que autocensurarte, ¿no? En eso que estás contando. Pues mira, yo en clase es donde más libre me siento y donde creo que es un poco mi espacio para poder, expresar las cosas que siento y mi manera de, estudiar la historia, estudiar el arte, estudiar el cine. Pero sí que he de reconoceros que en los últimos años, en las evaluaciones, estoy teniendo unos comentarios muy duros, un poco en la línea de lo que decía antes Samantha, son minoría, pero de que mis clases son completamente ideológicas, que estoy dentro de la ideología del género, que soy una feminista, bla, bla, bla. Y esto antes, hace unos años, no pasaba. Creo que es esa reacción incel, ¿no? Yo lo identifico un poco con esos varones gays, cis, heteros de las últimas filas, de esas clases de la mañana de 80 personas que no dicen ni mu. Bueno, a veces dicen mu con los temas nacionalistas y de raza, son súper racistas, pero con cuestiones de género LGTBQ no dicen mucho, pero luego te sueltan unas en las encuestas finales bastante fuertes. Pero un poco en la pregunta, mientras que en redes sociales, por ejemplo, sí que no tengo un perfil muy público, ni soy un personaje público, pero sí que me contengo más, en mis clases es un poco mi espacio de ser y de hablar y de ser más libre. ¿Y creéis que de alguna manera se puede considerar algún tipo de censura el que personas, por ejemplo, personas racializadas, españolas, no sean capaces de acceder a ciertos papeles, igual que si no fueran racializadas, vamos, que si fueran blancas?
Hombre, yo creo que sí se puede considerar como una especie de censura en el sentido en que esa realidad audiovisual no está mostrando la realidad social que estamos viviendo. Y sobre todo porque realmente cuando se están manifestando, cuando se llega a manifestar esas realidades, no se están contando desde una perspectiva de la persona que las protagoniza, sino desde un estereotipo, desde un juicio que para mí no nos hace ningún favor, ¿no? Y sobre todo porque tampoco hay un interés por entender, por documentarse, por contar quiénes son esas personas, sino lo que hay es, bueno, pues un interés de decir, bueno, necesito ocupar este espacio o necesito dar prioridad a lo que yo quiero contar en mi historia, donde esta persona, en mi imaginario, ocupa este lugar y no tengo esa necesidad de, pues, de hacer justicia a la realidad que se está contando. Para mí es un ejercicio de responsabilidad muy importante que no se tiene en cuenta en el momento en el que se está hablando de personas racializadas o de otras realidades que no suelen estar mucho a la vista, y me llama muchísimo la atención que se actúe con esa ligereza a la hora de tener presentes a estas personas, a colectivos, a comunidades que normalmente no suelen estar presentes, pero en el momento que alguien decide que estén presentes, se manifiestan desde ese juicio, desde esa escasez de información, desde un lugar que es como quién ha decidido contar esta historia, por qué y qué es lo que quiere conseguir, porque al final esas historias van a toda la sociedad, nosotros salimos a la calle, hacemos nuestra vida y somos vistos e imaginados desde la perspectiva de otras personas que deciden contar nuestra historia a través de sus ojos sin tener ningún tipo de interés en ser veraces con lo que están haciendo. Como has dicho antes, la sociedad va por delante en muchos casos de lo que se va representando en el audiovisual, y muchas personas racializadas al final siempre tienen que estar haciendo papeles de migrantes y desde unas perspectivas siempre rodeados de blancos como una parte secundaria de la trama, o incluso con una visión de los blancos, de les blanques. Sí, y además es que no hay nada de malo en contar historias sobre migrantes. El tema es por qué se insiste en vernos siempre de una determinada manera. ¿Por qué no se amplía ese imaginario que está reflejado en la sociedad, que está presente en la sociedad? ¿Por qué no se cuentan tantas historias que vinculan a España con toda esa historia de mestizaje que hay? ¿Por qué no estamos presentes en la historia cuando hacemos historia en este país? Ese es el tema, ¿no? Entonces, si profundizamos bien en esa ausencia, pues sí que podríamos definirlo como un tipo de censura. Yo creo que sí. Sam, en alguna ocasión algo de por aquí no vayas, o no seas tan, como tú has dicho, entre lo fem y lo fatal, pues no seas tan fatal? No. Si me han dicho algo ha sido más bien por de repente decir algún taco. Ajá. O blasfemar. Eso... No, me cago en Dios. Claro. Al final yo he sido muy lista y he aprendido a hacer ese tira y afloja con los medios, ¿no? Y a darles ese espectáculo viral, controversial, que les viene muy bien para las audiencias, pero también ser capaz de hacer lo mío. Aún así es un juego bastante difícil, porque yo no soy dueña de ningún conglomerado de empresas, ni tengo un medio de comunicación propio, ni soy una persona imprescindible. O sea que también no me censuran en tanto que no les molesto en exceso. No recordaría ningún episodio traumático, la verdad, pero es que señal. Bueno, es que es en mi caso particular, Ya. porque yo dije, pues soy un basilisco hermafrodita y este es mi papel. Y entonces, claro, si la gente no sabe lo que estás haciendo, no puede saber que lo estás haciendo mal. Claro. Mira, esa es buena. Entonces yo creo que la mayoría de gente no sabe lo que estoy haciendo. No sabe ni lo que estoy diciendo. Entonces dice como, pues eso, ¡ay, qué graciosa!, ¿no? Yo pienso en mi familia, en mi abuela. Mi abuela no entiende a lo mejor que lo que estoy diciendo tiene un puntito revolucionario o una visión crítica de tal. Ella dice, ¡ay, qué guapa, qué graciosa!, ¿no? ¡Qué bien habla! Y ya está.
pero la que quiera entender, entendió, como dije. María, estábamos hablando precisamente, ¿no?, de esas formas de cómo cambia, ¿no?, también la sociedad a través de esas censuras, y me viene a la cabeza, no sé si estaréis de acuerdo, en tu caso que te quería preguntar por la visión que tenemos de la mujer. En el cine, por ejemplo, está volviendo a ser moda, y seguro que Sam lo sabe, de TikTok y demás, estas trends en los que hay mujeres que vuelven a esas mujeres de los 50, o ese imaginario de, no, mi marido ha salido de casa, entonces yo me voy a ocupar de la casa, de mis hijos, voy a hacer el típico pastel y lo voy a poner en la ventana, en el quicio de la ventana, y voy a esperar, porque esa es mi vida, y tenemos que volver a esos valores tradicionales. Y eso está ocurriendo 2024 y es un tren de TikTok. Y esto creo, ¿no?, que al final ese imaginario lo que ha hecho ha sido cogerse del cine, llevarse a la realidad, que pase muchos años y volver a ese imaginario, ¿no?, como que era bueno. No sé si estarás de acuerdo, si tú has percibido algo, o cómo el cine ha podido marcar, bueno, pues que tengamos esa imagen, sobre todo de la mujer, que, como decía antes Astrid, no ha tenido esa voz creativa durante muchos años en industrias como la del cine, y entonces han sido hombres los que han contado la realidad o su visión que tenían de las mujeres, y así pasa, ¿no? No sé si es específicamente del cine contemporáneo de donde sale ese imaginario, o de los imaginarios más directamente de la época a la que te referías, de ese momento de Guerra Fría, años 50, Ángel del Hogar y así. Específicamente me sorprende que vuelva cuando hay toda una politización de los cuidados, ¿no? Ahora mismo en el feminismo, y cuando también yo creo que hay una puesta en valor de todo ese trabajo de lo doméstico, ¿no?, como un trabajo reproductivo, también como una carga, y donde realmente se ha derrocado durante muchísimos años esa idea como de estar perfecta para cuando llegue el marido, después de haber estado pues todo el día haciendo ese trabajo tan poco agradecido y tan absolutamente cansado como es el trabajo doméstico, como han hecho las mujeres. Realmente el cine es esencial, ¿no?, y los discursos culturales para crear ese imaginario y para, desde luego, proponernos modos de contar historias, ¿no? Ya también tiene que ver con una cuestión de formas, con una cuestión de palabras, con una cuestión de cuál es la manera en la que elegimos contar y pensar una realidad, porque al fin y al cabo esas historias van a ser nuestra casa, ¿no? Entonces desconozco un poco esos trends de TikTok por estar un poco alejada de estas realidades, pero sí, esencialmente tendrán que ver, ¿no?, con esa recuperación conservadora, y me extraña, la verdad. Yo creo, o sea, el trend se llama Tradwife, ¿no? Y yo creo que por un lado está esa exotización de esa época, y por otro lado está un hastío vital enorme con lo que respecta a la vida en un mundo capitalista. O sea, no quiero trabajar, no quiero estar pluriempleada, no quiero vivir de alquiler con personas que no conozco toda mi vida, no quiero estar precarizada en esencia. Entonces, qué bien vivían estas mujeres, ¿no?, que las mantenía el marido. Me gustaría aclarar que las que hacen el tren de TikTok suelen ser mujeres ricas, que si pueden dedicarse a estar 5 horas haciendo un bizcocho es porque seguramente tengan niñera y asistenta del hogar. Claro. O sea que para nada va a ser tu vida, cielo. Y después, que por mucho que te cases y vivas de tu marido, ¿qué clase de persona tiene un sueldo lo suficientemente grande como para mantener a una familia? Totalmente. Sin que tú hagas nada? O sea, quiero decir, es totalmente irreal, aparte de que ya en los años 50 esa vida no era ni por asomo algo idílico, sino que gracias al cine se produjo esa idealización y esa romantización de la vida del ama de casa, pero al final era una especie de claustro muy doloroso para muchas mujeres, y con historias muy truculentas de violencia de género, intrafamiliar, etcétera. Pero vamos, a mí es que yo me meo con las niñas. Total. Ay, ojalá esta vida, cielo, si te echas un marido seguramente vaya a ser igual de pobre que tú, no te va a poder mantener a ti, ni se va a poder mantener el él. ascensor social no funciona tan bien.
bien. Claro, no es el punto a donde hay que dirigir, ¿no? Yo creo que puedes hablar de estar asfixiada por el capitalismo sin tener que recurrir a glorificar un tiempo que supone una regresión en cuestiones sociales. Total. Todo esto creo ha salido así a colación porque creo que tiene que ver un poco con ese código Hays que hay en el cine. Jorge nos va a poder contar mucho mejor qué es ese código Hays que yo, sinceramente, quiero saber. Bueno, realmente el código Hays parte de una idea muy parecida a la que trabajamos en Oda, que es la consciencia de que al final el poder que tiene el audiovisual de crear imaginarios es brutal, y entonces cuando empiezan con las películas en el siglo XX, a principios del siglo XX, pues entonces se dan cuenta de que tienen un poder entre manos muy brutal y que tienen que ver qué hacer con ese poder. Y entonces, de hecho, hay una línea en el propio código Hays que lo deja claro. Dice: las películas afectan los estándares morales de quienes a través de la pantalla captan estas ideas e ideales. O sea, esto ya es revolucionario, la frase es revolucionaria, y es un poco de donde partimos en Oda también para ver realmente qué poder estamos manejando. Entonces, al final lo que deciden es regular lo que van a hacer a través de este código Hays, que empieza, bueno, lo escriben en 1930 y se empieza a aplicar en 1934 hasta mitad de los 60, el 66 creo que es cuando dejan de hacerlo, aunque ya 30 años machacando tela. Es verdad que en los 50 ya empieza a haber unos cambios porque como que hay mucha competencia también desde Europa y entonces empieza a haber cambios, pero sí que durante 30 años se están machacando con un código que realmente ha marcado cómo vemos ahora mismo todo el audiovisual, y estamos todavía luchando contra esas preconcepciones. Entonces, bueno, para ver un ejemplo de estos imaginarios, os voy a hacer un jueguecito. Sí. Os voy a hacer a Jesús y a Samantha. Venga. Os vais a tener que levantar y vais a... A ver. levantaos. Venga. A ver. Y poned una postura de como creéis, típica postura de Hollywood, de cuando se van a besar, antes de besarse, típica postura de Hollywood. Venga. De cómo sería, a ver. Típico beso, ¿cómo os pondríais? Beso. Típico sí, beso, antes justo de beso. Justo no muy hacia abajo. Eso es, eso, aprovecho para decir que esto que se puede ver, porque esto es un podcast, pero es video podcast, con lo cual esto en Spotify y en YouTube también lo podéis ver. Yo diría que él en Hollywood siempre es como que agarra de la cintura, ¿no? Con esa actitud Eso es. dominante, ya tiene una postura lánguida, como de... Eso es, una postura lánguida. Ensoñando, ¿no? Sí. Le agarra, pero sin ser contundente, no es de la cara, ¿no? Es siempre Eso como es. posando levemente en sus hombros. Y hay algo típico de las piernas en esa época, cuando ya se besan. Eso es. Sí, sí. Eso es lo más típico del mundo, la piernecita hacia ya la había puesto arriba. así contrapuesta. Claro. Algo tan tonto como esto, como Sí. esta postura, realmente surge al final de una censura. Y es verdad que no surge directamente del código Hays per se, porque al final el código Hays era mucho más amplio, buscaba censurar desde un sitio muy, muy subjetivo. Pero sí que surge al final de una autocensura de los propios estudios, que lo que hacen es decir, a ver, tenemos que pasar el código Hays porque si no, todo lo que estamos grabando, y era muy caro rodar, todo lo que rodamos nos lo echan para atrás y cosas. Entonces esta es una de las reglas que había típica, que en los estudios se hizo muy viral, y que era que un hombre y una mujer cuando se besan al menos tiene que tener un pie en el suelo. Y esto era tan tonto como para evitar las escenas de cama. O sea, lo que no querían eran las escenas de cama. Pero claro, en este libro este señor dice, a ver, por tener un pie en el suelo no vas a estar haciendo ya las cosas bien. Puedes hacer cosas muy mal con un pie en el suelo. Sí, no tenía mucha imaginación esta gente. Pero vamos, que es algo que hemos arrastrado desde entonces, y ha sido un imaginario colectivo que se ha extendido mundialmente realmente. Entonces, es el poder que tienen de crear esto, incluso cuando no estaba claramente en el código Hays, porque realmente la línea que había en el código Hays sobre esto era sobre las escenas de pasión, y decía, no deben ser introducidas en la trama salvo que sean indispensables, y no se mostrarán besos ni abrazos de una lascividad excesiva, de poses o gestos sugestivos. Por eso nunca se mete en la lengua. Hombre, Claro, es que yo veía y digo,
cuando era pequeña pensaba, jolín, tan fácil es besar, porque claro, luego las de mi instituto se pegaban unos lametones. Veía las películas y decía, o sea, es como un pico pero sostenido. Sí. Y es por esto. Pero aquí está la censura franquista. Eso Exacto. es. Y ahí esto es una de las cosas que te quería preguntar, de hecho, es cómo estos imaginarios, cuando llegan a España, que es cuando empieza el franquismo precisamente, cómo se mezcla con los objetivos franquistas de poner el foco más en la familia, de ciertos, bueno, en un principio la familia, luego ya el nacionalcatolicismo, pero cómo absorben todo esto desde el franquismo y se genera esa censura franquista, cómo se transforma todo esto. A ver, la censura empieza en la guerra directamente, en el bando autollamado nacional, ¿no? Ellos tienen muy claro que su proyecto es un proyecto ideológico, político, patriarcal, nacionalista, racista, colonialista, y tienen clarísimo que lo que hoy llamamos la guerra cultural. O sea, que las cosas se lidian en la cultura y específicamente en la cultura popular. Y el cine, en esos momentos, es el gran espacio de la cultura popular. Ir al cine, especialmente en los barrios, era baratísimo, había sesiones continuas, era el gran espectáculo y a la gente le apasiona el cine de Hollywood. Entonces no pueden luchar contra eso. Lo interesante es que cuando hay un aparato legislativo activo de censura, como lo hay durante todo el tiempo, ¿no?, del régimen, incluso algunos años más allá, que es a mí lo que me parece fascinante, es que la audiencia es mucho más activa. Es decir, la audiencia conoce que hay una censura, no como ahora, que también hay constantes filtros morales de cómo se representan y cómo se producen los imaginarios, pero cuando hay un aparato represivo directo de censura, la audiencia está constantemente imaginando lo que podría haber sido y no es. Con lo cual, siempre en el cine, cuando estamos hablando de audiencias de subalternidad, y las queer lo sabemos, estamos todo el rato rellenando, porque al final recibimos esos productos audiovisuales, por muy comerciales o mainstream que sean, como pudo ser el cine de Hollywood en ese momento, en nuestro propio beneficio. Estamos imaginando que somos aquella folclórica de la película, que somos ese hombre que besa a esa mujer, y cuando hay una censura, toda esa parte, digamos, activa, es mucho más fuerte, con lo cual la audiencia, y hay muchos testimonios de esto en la poca historia oral del cine que tenemos, que lo cuentan, ¿no? De, por ejemplo, la mítica escena de Hilda, ¿no?, cuando Rita Hayworth se quita el guante. Las audiencias de aquí, las audiencias españolas, pensaban que se quedaba desnuda, que no solo se quitaba el guante, sino que se desnudaba totalmente, y era como de ¡guau! Lo imaginaban, ¿no? Ponían todo eso. Con lo cual esto es una cuestión interesante cuando hay una legislación represiva que tiene una violencia enorme, pero desde luego que hace de una manera más explícita que las personas puedan como rellenar lo que no hay. Cuando se habla, por ejemplo, de diversidad, no se acaba de nombrar en muchos casos. Al final hay un queerbaiting, que es dejarlo entrever, que viene probablemente de toda esa época, pero no decirlo explícitamente. Y claro, eso es un gran problema, porque lo que no se nombra, es verdad que la gente que quiere verlo lo ve, pero la gente que probablemente tiene que ver también todo eso desde otras perspectivas no lo ve. Seguramente a nivel de dirección no tienen ningún problema en hablar de esas cuestiones, pero claro, a nivel de producción ejecutiva, pensando en el dinero, pues la gente que hemos aprendido a vernos reflejada en historias heterosexuales y normativas, ¿sabes? Pero a la inversa no ha sucedido jamás. Ni siquiera los hombres, la mayoría, han aprendido a verse reflejado en una historia femenina. O sea, entonces, claro, comprometer tanto tu historia puede darte muy mala caja, y sobre todo en los tiempos que corren, donde hay esa guerra cultural y donde enseguida ya aparezca una lesbiana o una persona racializada o alguien que diga algo mínimamente feminista y has visto como un producto woke, pervertido por la ideología de género, por los lobbies maquiavélicos y el feminismo bolchevique bolivariano comunista. O sea, funciona así realmente. O sea, mira el escándalo que se formó con lo de la sirenita o con el beso de Buzz Lightyear y dices, es que eres ridícula, tía. Claro. Es que eres absurda, o sea, y es lo que digo, nosotras hemos aprendido a ver un beso heterosexual y decir, ay, pues podría ser yo, ¿no? Con mi novio, con mi novia.
pero no ocurre a la inversa. Y si les dan estas facilidades y si se hace esta censura y este esfuerzo por seguir encajándolo todo dentro de la norma, dando a entender que la norma es universal, yo creo que es contraproducente. Porque me parecería muy positivo también que otras personas se vieran reflejadas en otras realidades, o por lo menos que estuvieran en contacto con ellas, ¿no? Y que aunque no se pusieran en su piel, sí que sintieran empatía. Que tú no seas lesbiana, pero veas una historia de amor lésbico y empatices con eso y la entiendas. Y que seas capaz de, a lo mejor no situarte en esa posición, pero de comprenderlo y disfrutarlo, igual que las otras personas pues también disfrutan de historias que no tienen nada que ver con ellas. Se pierde una riqueza, una diversidad y si te pones una belleza, ¿no? O sea, un ejercicio de vivencias, ¿no? De otras realidades, de otras maneras de amar, de otras maneras de vivir, de experimentar la sociedad capitalista, ¿no? Cuando efectivamente desde un montón de colectivos LGTBQ racializados están haciendo otras propuestas, ¿no? De cómo hacer otras formas, ¿no? También, incluso otras formas audiovisuales. Es que el código es muy interesante porque al final lo que hace es que es muy amplio. Por ejemplo, decía que el mal no se presente como algo atractivo. Y esto, que el mal, el evil, es como una mezcla de todo. O sea, ¿qué es lo que es el mal? Claro. Y al final, con esto mezclado con otra línea del código que decían las perversiones sexuales, que aquí mezclaban todo lo que tenía que ver con lo LGTB, toda alusión a estas está prohibida, peor aún si fuese de manera positiva. Entonces, claro, lo que hacen es mezclar todo lo que consideran que es malo, lo mezclan todo, lo que es racialización, lo que es LGBTIQA+, todo lo que tiene que ver con les males, les malvades de las películas, todo eso lo mezclan y entonces de repente empiezan a hacer interconexiones de todos estos temas y de ahí aparece que luego de repente en Disney, mucho tiempo después de que la censura ya hubiera acabado, tienes a Divine, ¿no? Tienes a Úrsula en La Sirenita, que es Divine claramente, tienes a Scar en el Rey León, que tiene mucha pluma, vas haciendo estas interconexiones entre lo que es la persona mala con lo queer, con lo racializado, haces una mezcla brutal y entonces qué bonito hubiera sido si no hubieran hecho esa mezcla. Pero hay gestos sutiles, por ejemplo, específicamente en el cine, incluso de la pura posguerra de los años 40, que también, como tú has señalado con el caso Hollywood, era un espacio de enorme heterodoxia. Mucha de la gente que trabajaba en el audiovisual de la Segunda República se queda, a lo mejor no los más afamados directores, actrices más principales, pero sí, digamos, los equipos cinematográficos, fotografía, puesta en escena, vestuario, se quedan montadoras, muchísima presencia femenina en el montaje cinematográfico, se quedan, están haciendo cine y van haciendo gestos sutiles. Ale Simón, mi compañero de la Universidad de Salamanca, tiene un texto precioso sobre el dedo meñique en el cine de Hollywood, sobre ese gesto del dedo meñique, que es la pluma, que es lo sutil, que es una especie de cosa medio encriptada, pero que va apareciendo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en esos contextos de tanta represión y de tanta violencia, hay que mirar muy finamente para encontrar toda esa diversidad. Pero es cierto lo que dices, que los ambientes, tanto Hollywood como el cine acá durante el franquismo, luego en los años 50 y 60 paradójicamente menos, hay como más macho de izquierdas, pero por ejemplo en la posguerra hay muchísima heterodoxia. Muchos directores son gays, fuera del armario en el contexto del cine, y vas encontrando esa especie como de signos, ¿no? que pueden emerger y que seguramente las audiencias del momento captaban. Igualmente creo que es una lástima, ¿no? Que siempre tenga que ser como un pequeño despunte.
en lugar de dejar que florezca en todo su esplendor y que inunde la pantalla. Y me recuerda mucho también, antes que habéis hablado de las cupletistas y de las folclóricas, Jesús Pascual tiene un libro que se llama Querer como las locas y habla de cómo la mayoría de letristas de las folclóricas eran homosexuales, que realmente estaban hablando de su amado, de la persona que quería, ¿no? De la historia de amor no correspondida, del desamor, como de todas sus pasiones a través de esas intérpretes que eran las folclóricas. Entonces, por eso digo, o sea, realmente la audiencia que está dentro de lo que llamamos normatividad también podría disfrutar de eso porque lo ha hecho siempre. El mensaje que estamos recibiendo constantemente de lo que es normal, ¿no? Cuando realmente, lo que dices tú, cuando se miran esas historias, cuando tú estás en un teatro, estás en un cine, estás viendo eso y hay algo que te llama, que dices, y te sientes intimidado, es quizá porque dices, bueno, en algún momento yo me he sentido así, ¿no? En algún momento me veo reflejada en esa persona y me da miedo porque el mensaje que te rodea es justamente de lo contrario, de esa, lo que dices, ¿no? de esa maldad, de esa cosa que se está asociando a algo que no está tan a la vista, pero que está presente, o sea, que está presente en nuestra realidad, en nuestra historia, pero de alguna manera pues eso se establecen unos tabúes, unas censuras que al final te hacen entender que ese no es el camino. Y ese establecer esos tabúes, esas censuras también nos quitan la capacidad, lo que has dicho tú antes, de imaginar otras realidades, pero que sean realidades que tengamos derecho a vivir, realidades que tengamos derecho a construir. O sea, esta cosa que has dicho del TikTok, de esta tendencia que está viendo ahora, ¿no? Es porque también, claro, dicen, bueno, no me quiero sumar al carro de esta realidad capitalista que me exige tanto, voy a volver a ese tiempo pasado donde no tenía que cuestionarme yo ser responsable de mí misma y dejar la responsabilidad de quién soy yo a otra persona. ¿Por qué no tenemos la capacidad de descubrir quiénes somos y construir lo que queremos hacer? Yo creo que estamos en un momento muy bueno como para romper, o sea, esas grietas que están apareciendo, empezar como ahí con el martillo, con el mazo, a decir, oye, no, vamos a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Porque si estamos volviendo, o sea, esta cosa del TikTok que me has dicho me ha dejado, digo, hay algo que no está funcionando, clarísimamente hay algo que no está funcionando. Luego está también la parte positiva, que por ejemplo, antes hemos sacado aquí a colación la película de La Sirenita, que se montó la de Dios, y claro, de repente la reacción en ese caso sí fue positiva, porque en TikTok con Reels y demás, lo que hacían era ver esa primera reacción de todas esas niñas negras que por fin decían, o sea, qué guay que es Ariel y puedo ser yo. Claro, y es como, y eso ahí precisamente, ¿no? Esa grietecita donde darle ahí, que tenemos mucho camino por delante, que de hecho antes os avanzábamos un poco, que tenía ya aquí unos papeles, porque, claro, ¿cómo se puede crear esa grieta si a día de hoy los discursos todavía siguen siendo, bueno, pues no podríamos diferenciar mucho si son del 36 o son de ahora mismo? Entonces vamos a haceros un ejercicio en el que os vamos a dar una frase y simplemente tenéis que decir si son actuales o no. Ni cuota ni cuote. La primera. Esta publicación, disfrazada de revista infantil, es en realidad un claro ejemplo de propaganda catalanista y separatista. Lleva un adoctrinamiento que no vamos a permitir. Y la otra. La morbosa exacerbación en algunas provincias del sentimiento regionalista no solamente están expresados en idioma distinto del oficial castellano, sino que entrañan una significación contraria a la unidad. Yo digo que la actual es la primera. Yo diría la segunda. ¿Por? Yo creo que la segunda, la verdad. No lo sé. Es que, sinceramente, me parece que podrían haber sido dichas las dos ahora mismo. Te suenan las dos igual. Hombre, hay una que es antigua y otra que es nueva. Porque yo creo que revista infantil, o sea, se refiere a un magazine o a una revista musical. Entonces a mí eso me ha hecho sospechar. Pero las dos tienen, es una temporalidad rara, ¿no? Porque es como muy de antes, pero es muy de ahora. El vocabulario de la morbosa exacerbación en algunas provincias del sentimiento regionalista. Me huele a franquismo absoluto. Sí, también, pero... Lo veo total de ahora, en plan, es que creo que sí, porque además como estaban, ¿no? Con el tema de las lenguas cooficiales. Sí. Te han convencido, podrían ser muy actuales las dos, ciertamente. Bueno, revelamos. La primera es de Ángeles Lerma de Vox,
Vox, la concejala de Política Lingüística del Ayuntamiento de Torrent, en Valencia, Qué fuerte. justifica la retirada de la suscripción municipal a la revista en valenciano Camacuc de las bibliotecas. Y la segunda es una orden ministerial sobre el registro civil de 1939. Bueno, vamos con una última. Es un movimiento estéril en lo creativo o hiperactivo en la crítica destructiva. Les encanta decir lo que otros pueden o no pueden hacer, pero no leeréis jamás un buen libro salido de ese criadero de policías del pensamiento. Y la segunda, una riada de porquería, de picardía, de ponzoña en la novela, en el teatro y en el cine. Nos está invadiendo y puede llegar a anegarnos. La segunda suena más antigua, ¿no? Sí, Quizás. yo también creo. Vamos, espero, no sé quién dice ponzoña. Sí, hay siempre alguna cosita. La segunda es la del pasado, es un artículo de Francisco Javier Martín Abril en el periódico vallisoletano El Norte de Castilla, tras la modernización de los criterios de censura en España. Y la primera es una columna de Juan Soto Ibars en El Confidencial. Joder, Juan Ibars. Caray. Fíjate. Caray. Sí. Así estamos. Así cómo ha está. cambiado, ¿no? Era nuestro primer ni cuota ni cuote. Sí. Yo creo que ha sido fácil, pero bueno, Esta ha iremos sido poniéndolo fácil. más difícil. Eso es, habéis tenido suerte. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, a Astrid vosotras. Jones, María Rosón, Samantha Hudson, nuestra madrina, hoy, por favor. Y como siempre, a Jorge Gonzalo. Muchísimas gracias a vosotros que estáis ahí al otro lado. Ya sabéis que nos podéis escuchar siempre en Podium Podcast y el resto de agregadores, y que nos podéis ver además en YouTube y en Spotify. Volvemos el próximo mes, siempre el día 1 de cada mes, y aquí seguiremos, bueno, pues decodificando, ¿no? Pues esos códigos que hay en el audiovisual y en el cine. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Gracias. Gracias.